Mi prometida insultó a mi abuela en su cumpleaños 90 llamando, barato, a su restaurante familiar, y al día siguiente cancelé la boda aunque todos pensaban que era una locura. Cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que aquella noche en el restaurante de mi abuela fue el punto de quiebre de mi vida. Hasta entonces, yo creía que estaba construyendo un futuro sólido con Valeria, la mujer a la que había pedido matrimonio hacía apenas 8 meses. Tenía 32 años, una vida que consideraba estable, un apartamento en el centro de la ciudad y un trabajo que me permitía sentirme orgulloso de lo que había logrado. Ella, con 28, irradiaba esa seguridad que deslumbraba a cualquiera, vestía siempre impecable, hablaba con soltura en cualquier reunión y parecía encajar en todo lugar que pisaba. Creí que éramos el complemento perfecto, pero en una sola cena, mi mundo se tambaleó. Esa cena no era una cena cualquiera. Era el cumpleaños número 90 de mi abuela Elena, la mujer que prácticamente me crió junto a mi hermana cuando mi padre falleció. Para toda la familia Rossi, aquella fecha era sagrada. Mi abuela, inmigrante que llegó con poco más que sueños y un par de recetas en la memoria, había construido desde cero un pequeño imperio de 3 restaurantes familiares. No eran locales lujosos ni reconocidos por críticos gastronómicos, pero para nosotros eran el corazón de nuestra historia, el lugar donde todo se había gestado, y en especial, el primero de esos restaurantes, abierto en 1978 junto a mi abuelo ya fallecido, era casi un santuario. Ese lugar tenía un aire particular, manteles rojos a cuadros que parecían resistir el paso del tiempo, paredes adornadas con fotografías del pueblo de donde provenían mis abuelos, y un menú que llevaba 3 décadas intacto porque, sencillamente, nadie en la familia quería que cambiara. No hacía falta, la comida seguía siendo deliciosa, auténtica, un recordatorio de nuestras raíces. Yo le había contado a Valeria incontables veces las historias que se entrelazaban con cada rincón del local, como mi madre había pasado su infancia corriendo entre las mesas, como en la mesa 12 se habían anunciado compromisos, nacimientos y hasta despedidas. Le hablé de las manos de mi abuela, incansables, que amasaban pan mientras contaba anécdotas de juventud. Y siempre creí que Valeria lo entendía, que respetaba ese vínculo. La fiesta comenzó temprano. Llegaron primos que viajaron desde otras ciudades, tíos a los que no veía desde hacía años, e incluso amigos cercanos de la familia que habían compartido décadas de recuerdos con nosotros. El ambiente era cálido, cargado de risas, abrazos y de esa mezcla de nostalgia y orgullo que solo se siente en celebraciones como esa. Y entonces apareció Valeria. Entró tarde, vestida como si fuera a una gala benéfica en la zona más exclusiva de la ciudad. Traje de diseñador, maquillaje impecable, el cabello recién peinado en un salón caro. Desde el primer instante, noté cómo su presencia desentonaba con el lugar. No porque estuviera mal arreglada, sino porque era evidente que ella misma no quería estar ahí. Miró alrededor con gesto de incomodidad y dijo algo que me dejó helado. Pensé que íbamos a celebrar en la sede más elegante. Este es el lugar. Yo traté de suavizar la situación, explicándole que ese restaurante era el original, el que mi abuela había levantado junto a mi abuelo. Valeria arrugó la nariz y entró, pero lo hizo con un aire de condescendencia que me incomodó de inmediato. Cuando nos sentamos, mi abuela, feliz, se iluminó al verla. Mi bella, le dijo, mezclando español e italiano como solía hacer cuando estaba contenta. Valeria apenas le dio un beso en el aire, ni siquiera la abrazó. Y yo sentí, por primera vez esa noche, un pequeño nudo en el estómago. La cena comenzó con lo de siempre, las albóndigas legendarias de mi abuela, la lasaña que había ganado premios en concursos locales, el pan fresco de la panadería vecina que nos proveía desde los años 80. Todo era como siempre, pero Valeria apenas tocó su plato. Cuando mi tía le preguntó por qué no comía, ella respondió con un tono frío: estoy en una limpieza, esto es demasiado pesado. Las palabras cayeron como un bol de agua fría en medio de la mesa. Noté como mi tía Rosa levantaba una ceja, sorprendida, y como mi madre bajaba la mirada, incómoda. Yo traté de ignorarlo, pero aquello era solo el inicio. El segundo golpe llegó minutos después, cuando mi primo pequeño, Tony, de apenas 5 años, derramó por accidente un poco de jugo sobre el bolso de diseñador de Valeria. Ella reaccionó de inmediato, alzando la voz en medio del restaurante. «¿Estás bromeando? Este bolso cuesta $3,000. ¿Quién deja que un niño corra libremente en un lugar como este?» El silencio fue inmediato, no solo en nuestra mesa, sino en todo el restaurante. Mi prima Marie, madre del pequeño, intentó disculparse y limpiar el desastre, pero Valeria insistió, molesta, en que esto no pasaría en un restaurante realmente fino. Vi la cara de mi abuela en ese momento y se me quedó grabada para siempre. Era como si le hubieran dado una bofetada. Esa mezcla de tristeza y decepción me atravesó por dentro. Pensé que ahí se detendría, pero no. En un momento, Valeria, con voz alta y firme, dijo algo que terminó de destrozar la velada. La verdad, Tomás,
soy demasiado buena para los restaurantes baratos de tu familia. Esto parece un lugar detenido en los 70, la comida es básica y ni hablemos de la clientela. Hizo un gesto con la mano, señalando a las familias y parejas que disfrutaban su comida alrededor. Personas sencillas, vecinos, amigos de toda la vida, que durante décadas habían sido el sustento de los negocios de mi abuela. Yo sentí la sangre hervir. Me levanté, sereno por fuera pero con un torbellino por dentro. Ella pensó que finalmente me daba la razón, que por fin la llevaría a los restaurantes caros que tanto mencionaba. Pero no, la miré a los ojos y le dije, tienes razón. Eres demasiado buena para esto, para mi familia, para la mujer que levantó con sus manos todo lo que me dio el anillo que llevas en tu dedo. El rostro de Valeria cambió al instante. Intentó corregirse, balbuceó que no había querido decirlo en serio, pero ya era tarde. Toda mi familia había escuchado. Vi lágrimas en los ojos de mi abuela y la mano de mi madre temblando mientras la sostenía. Fue ahí cuando supe que no habría boda. Le di un beso en la frente a mi abuela y le susurré, mañana se irá, lo prometo. Y con el corazón hecho pedazos, me levanté y salí del restaurante, dejando atrás lo que hasta esa noche creía que era mi futuro. Dormí poco esa noche. El silencio del apartamento era sofocante, y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi abuela en el restaurante, herida, como si cada palabra de Valeria la hubiera atravesado. Yo la conocía demasiado bien, había sobrevivido a la pérdida de su esposo, a la dureza de la migración, a los sacrificios infinitos de levantar un negocio con las manos vacías. Nunca la vi quebrarse como esa noche. Eso me bastó para decidir lo que debía hacer. A las 9 de la mañana ya estaba en pie, con la resolución clara en mi mente, cancelar la boda. Llamé primero al salón de eventos. Me presenté con voz firme. Hola, soy Tomás Rossi. Necesito cancelar la boda programada para el 15 de septiembre. La coordinadora, sorprendida, intentó convencerme de que reconsiderara, me recordó que perdería el depósito. No dudé un segundo. Está bien, cancélenlo todo. Luego vinieron las demás llamadas, una tras otra, la florista, el fotógrafo, el DJ, el servicio de catering que, irónicamente, Valeria había elegido en lugar de los restaurantes de mi familia. En pocas horas, se habían perdido casi $8,000 en depósitos. Y aunque suene absurdo, sentí alivio. Cada contrato roto era como arrancar una venda de una herida que necesitaba sanar. El dinero, al final, no era nada comparado con lo que habría significado unir mi vida a alguien que despreciaba lo más valioso para mí. Al mediodía ya todo estaba cancelado. Regresé al apartamento y, con calma, empecé a empacar las cosas de Valeria. No lo hice con rabia, más bien con una serenidad extraña. Fui doblando cada vestido de diseñador, colocando los zapatos en sus cajas originales, guardando las joyas que ella valoraba tanto. No toqué el anillo de compromiso, porque ese no le pertenecía. Ese anillo venía de la historia de mi abuela y debía regresar a ella. Conté 23 cajas en total, que dejé en el vestíbulo con una nota simple: tenías razón, mereces algo mejor que nosotros. Buena suerte al encontrarlo. Luego cambié las cerraduras. Esa noche, mi celular no paró de sonar. Decenas de mensajes de Valeria. Eso fue innecesariamente dramático. Me dejaste en ridículo. Necesitamos hablar. No puedes dejarme así. Respóndeme. No contesté. No había nada que agregar. Ella ya había dicho todo lo que necesitaba escuchar. La mañana siguiente, en la oficina, recibí una visita inesperada. Valeria llegó acompañada de su madre, Patricia. Entraron con una actitud que oscilaba entre la furia y la súplica. Patricia, en modo altanero, levantó la voz en la recepción. ¿Qué demonios has hecho? Cancelaste todo. La seguridad intervino y las llevó al vestíbulo. Bajé a hablar, aunque no estaba seguro de si tenía la paciencia para ello. Patricia cambió su tono, fingiendo dulzura. Tomás, seguramente todo esto es un malentendido. Valeria me dijo que solo hubo un pequeño desacuerdo sobre el lugar de la cena. Yo no me contuve. Un pequeño desacuerdo. Así le llama a insultar a mi abuela en su cumpleaños número 90. Así le llama a menospreciar décadas de trabajo, de sacrificio, de amor. El rostro de Patricia se endureció. Intentó minimizar lo sucedido, diciendo que su hija estaba estresada por los preparativos de la boda, que no había querido decir esas cosas en serio. Pero yo ya no podía dejarme engañar. 2 años de relación habían bastado para mostrarme quién era Valeria en realidad, y esa noche en el restaurante fue como si por fin hubiera dejado caer la máscara. Ella, entre lágrimas, intentó acercarse. Amor, por favor, estás exagerando. Fue solo el estrés. Estrés, respondí. El estrés no te hace llamar, comida de campesinos, a las recetas de la mujer que me crió cuando mi padre murió. El estrés no te hace tratar a mi familia como basura. Valeria se quedó en silencio, incapaz de rebatir. Patricia, sin darse por vencida, jugó su última carta. La boda es en 3 meses, Tomás. ¿Qué dirá la gente? Que digan lo que quieran, respondí con firmeza.
Prefiero eso antes que casarme con alguien que desprecia a quienes amo. Ahí fue cuando Valeria perdió la compostura. Las lágrimas ahora eran reales. Perdiste $30,000 en depósitos. No, dije con calma. Perdí 8,000. Y no se perdió, se invirtió en salvarme de un matrimonio condenado. La seguridad las escoltó fuera. Antes de irse, Patricia me gritó: «Te vas a arrepentir. Mi hija tiene opciones, y espero que las aproveche». No respondí, simplemente regresé a mi oficina, más seguro que nunca de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, el chat familiar explotó. Mi hermana me escribió: «La abuela quiere saber si estás bien». Mi madre añadió: «Estoy orgullosa de ti, hijo». Mi tío Antonio, con su franqueza habitual, comentó: «Gracias a Dios que abriste los ojos a tiempo. Esa mujer era un veneno». Hasta mi prima Marí se unió, contándome que el pequeño Tony había preguntado si la señora mala se había ido para siempre. Yo le respondí que sí, que la mujer mala ya no estaba. Pero el mensaje que más me llegó fue el de mi abuela, escrito por mi madre porque ella nunca envía mensajes. «Mi querido Tomás, vales más que todos los bolsos de diseñador del mundo. Cena del domingo en la mesa 12. No llegues tarde». Ahí supe que, a pesar de todo, no estaba perdiendo. Estaba ganando algo mucho más valioso, la certeza de que mi familia era, y siempre sería, mi verdadero hogar. Tras la tormenta inicial, pensé que todo se calmaría. Creí que, después de cancelar la boda y cerrar definitivamente esa puerta, la vida seguiría su rumbo. Pero estaba equivocado. El verdadero caos apenas comenzaba. Valeria, incapaz de aceptar lo que había ocurrido, intentó salvar la boda por su cuenta. Contactó a los proveedores, rogó, negoció, incluso llegó a mentir diciendo que todo había sido un error de comunicación. Pero los depósitos no vuelven cuando se pierden. Y al intentar reprogramar todo, los costos se dispararon. El salón de eventos pedía un 40% más, la florista cobraba recargos urgentes, el fotógrafo ya estaba reservado para otra fecha. De pronto, la suma ascendía a $45,000. Una cifra absurda que, obviamente, ella no podía cubrir. Frustrada, buscó otra salida, comenzó a contar una versión distorsionada de los hechos. En su círculo social, Valeria se victimizó, asegurando que yo era un hombre controlador, celoso e irracional. Según ella, había cancelado nuestra boda porque me molestaba que quisiera probar cosas nuevas, como elegir restaurantes diferentes a los de mi familia. Su historia sonaba convincente para quien no conociera el trasfondo, pero había un detalle que no previó: mucha gente había estado presente esa noche. El esposo de mi prima Marí, que trabaja como camarero en un club social frecuentado por los amigos de Valeria, escuchó de primera mano cómo ella trataba de manipular la situación. La confrontaron. ¿No fuiste tú la que llamó, barato, al restaurante de su abuela? Valeria, nerviosa, intentó excusarse. Eso se sacó de contexto. Otro de sus amigos replicó: ¿y no lo dijiste justo en su cumpleaños número 90, delante de toda su familia? Ella se quedó sin palabras. Su estrategia de victimización empezaba a derrumbarse. La verdad tenía demasiados testigos. Pero el golpe más duro para Valeria no vino de mí ni de mi familia. Vino de donde menos lo esperaba: su trabajo. Ella se desempeñaba como consultora de marcas de lujo, ayudando a clientes adinerados a gastar dinero en productos exclusivos. Toda su carrera se basaba en su imagen impecable y en las conexiones sociales que había cultivado. Lo que no sabía era que mi abuela, aunque humilde en apariencia, tenía un peso enorme en el mundo gastronómico local. Elena Rossi no solo era dueña de 3 restaurantes prósperos, sino que, después de 45 años en el negocio, se había ganado el respeto de figuras influyentes. Entre ellas, Richard Blackstone, propietario del centro comercial más exclusivo de la ciudad, donde precisamente estaba ubicada la oficina de Valeria. Richard era cliente habitual del restaurante de mi abuela desde hacía 2 décadas. Todos los jueves, sin falta, se sentaba en la misma mesa y pedía el mismo plato. Había asistido también al cumpleaños número 90 y, por supuesto, había escuchado todo. El lunes siguiente, llamó personalmente a los jefes de Valeria. La conversación fue corta y contundente. Estoy preocupado por los valores de su consultora. No quiero que mi empresa esté vinculada a alguien que menosprecia públicamente el trabajo de una mujer como Elena Rossi. Esa llamada bastó para que la citaran de inmediato en la oficina. Valeria llegó confiada, pensando que sus números y resultados la respaldaban. Pero su jefe fue claro. Esto no es cuestión de cifras. Nos preocupa tu reputación. Estuviste en un restaurante lleno de clientes importantes, insultaste la comida y a la dueña en su propia celebración, y todo frente a decenas de testigos. Ella trató de defenderse, alegando que había sido un asunto privado, que sus palabras no tenían por qué trascender. Pero su jefe la interrumpió. No hay nada privado cuando ocurre en un lugar público, con 60 personas escuchando, entre ellas 2 directores ejecutivos y un juez federal. El mensaje era evidente: podían despedirla, pero le dieron la opción de renunciar voluntariamente.
Era el disfraz elegante para lo que en realidad era una expulsión. Valeria aguantó 2 días más en la oficina antes de entregar su carta de renuncia. Y así, en menos de una semana, había perdido no solo su compromiso y su boda, sino también su trabajo. Lo que vino después fue casi una espiral de desesperación. En un intento por recomponer su vida, Valeria empezó a salir con distintos hombres. Cada semana publicaba fotos en redes sociales con un nuevo pretendiente, cada uno aparentemente más adinerado que el anterior. Al principio parecía una estrategia para mostrar que seguía adelante y que todavía tenía opciones, como le había dicho su madre aquel día en mi oficina. Pero la realidad se filtraba pronto. El primer candidato, un banquero de inversión, desapareció después de que ella le exigiera una cena en un restaurante de $500 por persona en su segunda cita. El segundo, que se hacía pasar por empresario europeo, terminó siendo un camarero que fingía acento. Y el tercero, Harrison Wellington III, parecía finalmente la apuesta ganadora, provenía de una familia con dinero antiguo, de esas con apellidos que resuenan en la alta sociedad. Valeria estaba convencida de que había encontrado el premio mayor. Publicaba fotos con frases como, cuando conoces a alguien de tu nivel, todo encaja, o, cuando sabes tu valor, atraes lo que mereces. Patricia, su madre, estaba extasiada, ya planeando otra boda. Pero la familia de Harrison no era ingenua. Su madre, Eleanor Wellington, era una mujer de la vieja guardia, acostumbrada a cuidar la reputación familiar con celo. Antes de permitir que su hijo se comprometiera, mandó investigar a Valeria. Y lo que descubrió fue devastador: el incidente en el restaurante de mi abuela, las publicaciones altaneras en redes sociales, su abrupta salida del trabajo. Todo estaba documentado. Eleanor, astuta, invitó a Valeria a tomar el té en su mansión, usando porcelana antigua que costaba más que un automóvil. Allí, con una sonrisa impecable, lanzó la estecade. Escuché que tienes un paladar muy crítico, algo sobre comida de campesinos. El rostro de Valeria se puso pálido. Eleanor continuó con calma, recordándole que la familia Wellington llevaba décadas comiendo en el restaurante de mi abuela, que su difunto esposo adoraba las albóndigas de Elena y que Harrison, de casarse con alguien así, podría perder el acceso a su fondo fiduciario por una cláusula de moralidad. Fue el golpe final. Esa misma noche, Harrison la dejó por mensaje de texto. Después de que Harrison Wellington la dejara con un simple mensaje de texto, Valeria entró en lo que solo puedo describir como una espiral de caída libre. Su vida, que siempre había girado alrededor de la apariencia, el estatus y la validación externa, se derrumbaba pieza por pieza. Sin trabajo, sin pareja estable, sin apartamento propio, porque había tenido que volver a vivir con su madre Patricia, parecía atrapada en una rutina de derrotas consecutivas. Pero lo más sorprendente de todo era que, aún así, no aprendía la lección. En lugar de guardar silencio y reconstruirse con dignidad, decidió victimizarse públicamente. Abrió un blog titulado, Después del abuso, el viaje de una sobreviviente. En él escribía publicaciones en las que yo era el villano, disfrazado bajo un seudónimo demasiado obvio para engañar a nadie. Decía cosas como, cuando tu ex prefiere a su familia sobre tu futuro, o señales de alerta que ignoré, estaba demasiado cerca de su madre. No faltaban frases grandilocuentes sobre cómo las mujeres exitosas asustan a los hombres inseguros. Era un relato cuidadosamente diseñado para pintarse como una mártir incomprendida. Pero Internet, a diferencia de lo que ella pensaba, no la aplaudió. Los comentarios se llenaron de gente recordándole lo que había hecho. Chica, insultaste a su abuela en su cumpleaños 90. Esta no es la flex que crees que es. Nadie es demasiado bueno para comida casera italiana. El equipo Tomás gana por goleada. Valeria desactivó los comentarios, incapaz de manejar la realidad. Pero lo peor estaba por venir. En uno de sus posts, usó una foto tomada durante la fiesta de cumpleaños de mi abuela. Aparecíamos varios miembros de la familia, incluida Elena, que jamás había autorizado que su imagen se publicara en un blog que nos difamaba. Mi tío Antonio, abogado de profesión y con fama de no dejar pasar una, le envió una carta legal contundente: debía eliminar inmediatamente todas las imágenes y menciones a nuestra familia o enfrentarse a una demanda por difamación y uso indebido de imagen. Valeria retiró la foto y los textos, pero ya era tarde. Las capturas de pantalla circulaban en todas partes. Un usuario de TikTok creó un video narrando la historia: chica rica llama, comida de campesinos, a la abuela de su prometido y lo pierde todo. El clip se volvió viral, alcanzando millones de reproducciones. Los comentarios eran demoledores y, de pronto, Valeria se convirtió en el símbolo de la superficialidad castigada. Nadie quería estar en su lugar. Patricia, desesperada, me llamó llorando: Tomás, por favor, tienes que hacer algo. Mi hija está destruida. Yo respondí con calma. Ella eligió publicar en Internet. El Internet respondió. Patricia insistió, suplicó que la defendiera, pero yo ya no podía, ni quería intervenir. La verdad estaba a la vista de todos.
Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás habría imaginado. Una tarde de domingo, mientras compartíamos cena en el restaurante familiar, mi abuela Elena anunció: le ofrecí trabajo a Valeria. Me quedé mudo, con el tenedor en el aire. Casi me atraganto con una albóndiga, que alcancé a decir. Mi abuela, imperturbable, explicó: necesito a alguien que lave platos. Ella necesita trabajo. Abuela, no, protesté, no tienes por qué hacerlo. No necesito hacer nada, Tomás respondió con una sonrisa tranquila. Tengo 90 años, hago lo que quiero. Ella es joven y tonta, yo también lo fui alguna vez. La diferencia es que aprendí, ahora quiero ver si ella también puede. No lo podía creer. Mi abuela, a quien Valeria había humillado en público, le estaba ofreciendo un empleo en el mismo restaurante donde todo había empezado. Lo increíble es que Valeria aceptó. Se presentó el primer día con guantes de diseñador para lavar platos. Obviamente, se disolvieron en segundos con el jabón industrial. El segundo día, se quejó del olor en la cocina, y uno de los cocineros le dijo sin rodeos: ¿te acostumbras o te vas? El tercer día, la encontraron llorando en la cámara de refrigeración, pero aún así regresó. La transformación fue lenta pero visible. Para la segunda semana ya había dejado el maquillaje, no tenía sentido retocarse después de horas frente al fregadero. Para la tercera, empezó a comer junto al resto del personal durante los descansos, probando precisamente esa comida que antes había despreciado. Descubrió que las albóndigas y la pasta sabían mucho mejor cuando llegabas al almuerzo con las manos agrietadas de lavar vajilla. La cuarta semana ocurrió algo aún más impactante. Una clienta habitual, la jueza Chen, la reconoció. No eres la chica que... Valeria, con la cabeza gacha, siguió fregando platos sin responder. Contra todo pronóstico, resistió 3 meses completos. Nunca faltó, nunca llegó tarde y dejó de quejarse después de la primera semana. Mi abuela, en su infinita sabiduría, tenía razón: la humillación se convierte en aprendizaje cuando se enfrenta con disciplina. Ese proceso me enseñó algo más: que el rencor nunca había sido el camino de mi abuela. Ella no buscaba venganza, sino que creía en el poder de la humildad. Y Valeria, al menos en parte, la estaba aprendiendo a la fuerza. Pasaron los meses. El tiempo, como siempre, fue acomodando las piezas caídas. Valeria seguía trabajando en el restaurante, cada vez con menos maquillaje y más callos en las manos. Yo, mientras tanto, intentaba enfocarme en mi vida, en mi trabajo, en la paz que había recuperado después de tanto drama. Pero no negaré que cada tanto me sorprendía verla allí, fregando platos en silencio, como una sombra del recuerdo de lo que alguna vez creí que sería mi compañera de vida. Llegó septiembre otra vez, y con él el cumpleaños número 91 de mi abuela Elena. Esta vez, la celebración no sería en el restaurante original, sino en una de las nuevas sucursales, más grande para recibir a toda la familia y amigos. Aún así, mantuvimos la tradición de reservar la mesa 12, símbolo de todo lo importante que nos había unido a lo largo de los años. Yo llegué acompañado. Había conocido a Adriana, una maestra de primaria que conocí en una librería. No tenía autos de lujo ni bolsos de diseñador, conducía un Honda viejo y hablaba con pasión de sus alumnos, de los libros que leía y de las pequeñas cosas que la hacían feliz. Cuando la presenté a mi abuela, Adriana se emocionó hasta las lágrimas probando sus albóndigas. Son increíbles, señora Rossi, dijo. Llámame abuela, querida. Y repite, respondió Elena, sirviéndole más. Adriana no solo repitió, sino que pidió una tercera porción. Esa imagen, ella riendo feliz frente a mi familia, con salsa en la comisura de los labios, era todo lo que alguna vez había soñado y que creía imposible después de lo ocurrido con Valeria. La cena transcurría entre risas, recuerdos y canciones improvisadas, cuando de pronto la luz de la cocina se encendió y varios empleados comenzaron a cantar «Feliz cumpleaños». Entre ellos, sosteniendo un pastel con las manos cubiertas de harina, estaba Valeria. Llevaba el delantal del restaurante, el cabello recogido bajo una redecilla, el rostro cansado, sin una gota de maquillaje. Colocó el pastel frente a mi abuela y murmuró con voz baja pero firme: «Feliz cumpleaños, señora Rossi». Mi abuela le sonrió con ternura. «Gracias, querida». En ese instante, nuestras miradas se cruzaron. Vi en los ojos de Valeria un brillo distinto, mezcla de orgullo y resignación. Después, su atención se desvió hacia Adriana y el anillo de compromiso que brillaba en su mano. Sí, le había propuesto matrimonio una semana antes, en la misma mesa 12, con la bendición de mi abuela. Valeria no dijo nada. Simplemente regresó a la cocina, en silencio. Más tarde, durante la fiesta, mi abuela me llevó aparte. Con esa calma que la caracterizaba, me confesó: «Valeria renuncia mañana». «Bien», respondí, casi aliviado. «Le daré una referencia». Me quedé atónito. ¿Una referencia? «Abuela, esa mujer nos humilló». Ella me miró con firmeza. «La mujer que te insultó ya no está aquí. La que lavó platos 3 meses seguidos». «Sí, no es mejor»,
pero es diferente. Y a veces, hijo, eso basta. Me quedé sin palabras. Una parte de mí pensaba que mi abuela era demasiado buena, que estaba regalando indulgencia a quien no lo merecía. Pero otra parte entendía que esa era su manera de enseñar, con trabajo, disciplina y una segunda oportunidad. Valeria cumplió su palabra. Al día siguiente renunció y consiguió empleo en una empresa de marketing de nivel medio. No volvió a presumir lujos en redes sociales ni a jactarse de estar con hombres ricos. Salía con un contador llamado Roger, alguien común, alguien que quizás le ofreciera la estabilidad que nunca había buscado. Mi madre me decía que era extraño, pero que tal vez por primera vez Valeria estaba pisando tierra. Patricia, en cambio, nunca volvió a hablarnos. Rompió cualquier vínculo no solo conmigo, sino con toda la familia Rossi, incluso con los conocidos que compartíamos. Mientras tanto, mi vida avanzaba. Adriana y yo planeábamos nuestra boda para la primavera siguiente, precisamente en el restaurante original de mi abuela. La recepción sería en la mesa 12, como dictaba la tradición. El menú, por supuesto, sería comida de campesinos, albóndigas, lasaña y pan recién horneado. La lista de invitados estaría formada por la clientela inaceptable que Valeria había despreciado: médicos, maestros, jueces, vecinos, amigos, gente de verdad. Unos días después, recibimos un sobre inesperado. Era una tarjeta firmada por Valeria, sin mensaje alguno, solo su nombre. Mi abuela, lejos de ignorarla, la enmarcó y la colgó en la cocina, junto a una foto de su cumpleaños 91. Cuando le pregunté por qué, respondió con esa sabiduría que siempre me dejaba sin argumentos. Para recordar que la dignidad no se compra, no está en un bolso de diseñador, ni en un auto de lujo. La dignidad está en el trabajo, en el respeto y en saber que nadie es demasiado bueno para la comida honesta hecha con amor. El día de nuestra boda llegó con la promesa de un nuevo comienzo. La primavera bañaba la ciudad con un aire fresco, y el restaurante original de mi abuela se llenó de flores sencillas, mesas vestidas con manteles de cuadros y ese aroma inconfundible de pan recién horneado que siempre me transportaba a la infancia. Allí, en ese lugar que muchos considerarían demasiado modesto para un evento tan importante, yo estaba a punto de dar el paso más grande de mi vida junto a Adriana. Los invitados comenzaron a llegar: primos, tíos, amigos de toda la vida. Incluso algunos clientes de años, esos que mi abuela consideraba parte de la familia, estaban presentes. Todos ocupaban sus lugares en la mesa 12, la misma que había sido testigo de generaciones de anuncios, risas y lágrimas. Esa mesa, despreciada una vez por Valeria, era ahora el centro de nuestra celebración. Adriana apareció con un vestido sencillo, sin marcas ni etiquetas ostentosas. Sus ojos brillaban más que cualquier joya, y cuando llegó hasta mí, no pude evitar pensar que no necesitábamos nada más. No había lujo que pudiera igualar la autenticidad de ese momento: dos personas que se escogían mutuamente, rodeadas de quienes realmente importaban. Durante la ceremonia, recordé a mi padre, a quien perdí siendo un niño. Recordé las manos de mi madre trabajando incansablemente para sacarnos adelante. Y recordé a mi abuela Elena, que había sido la columna vertebral de nuestra familia durante décadas. Sentí que cada uno de ellos estaba allí, acompañándome. Después de la boda, mientras todos reían, bailaban y brindaban con vino barato servido en copas desparejadas, pensé en lo lejos que había quedado Valeria. No en términos de distancia física, sino de lo que significaba en mi vida. Ella había sido una lección, dura pero necesaria, sobre lo que realmente vale en una relación. La vida me había mostrado que no se trata de apariencias ni de lujo, sino de respeto, de cariño sincero y de compartir valores. Ese mismo día, entre los regalos, apareció un sobre discreto. Era una tarjeta firmada por Valeria. No había mensaje, solo su nombre escrito con letra elegante. Al verla, me quedé en silencio unos segundos. No sentí rabia, ni tristeza, ni rencor. Sentí alivio. Era como si, con esa firma, ella cerrara un capítulo que yo ya había dejado atrás. Mi abuela tomó la tarjeta y la enmarcó sin preguntar. La colgó en la cocina, al lado de una foto de su cumpleaños 91, donde aparecía rodeada de todos nosotros. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dio una de esas respuestas que condensaban la sabiduría de una vida entera. Porque la dignidad no es un accesorio de diseñador, Tomás. Es trabajo, respeto y amor. Quiero que siempre lo recuerdes. Con los años entendí mejor sus palabras. Valeria había sido el reflejo de lo que no quería en mi vida: superficialidad, desprecio, arrogancia. Adriana, en cambio, representaba lo que sí: sencillez, empatía, autenticidad. Mi abuela, con 91 años a cuestas, seguía siendo la más sabia de todos nosotros. Hoy, mientras escribo esta historia, puedo decir con certeza que aquella noche en que Valeria insultó a mi abuela fue, en realidad, un regalo disfrazado de tragedia, porque me permitió abrir los ojos, tomar una decisión difícil y liberar mi camino hacia algo mucho mejor.
A veces la vida nos arranca de cuajo de lo que creemos seguro para mostrarnos que merecemos más. Los restaurantes de mi familia siguen prosperando. El video viral que expuso a Valeria trajo clientes nuevos, curiosos por conocer la comida de campesinos que tanto había dado de qué hablar. Y cada domingo, sin importar la edad, mi abuela sigue presidiendo la mesa 12, con la misma fuerza y el mismo amor de siempre. Yo, por mi parte, vivo agradecido, no por lo que perdí, sino por lo que aprendí, porque entendí que nadie, absolutamente nadie, está por encima de una mesa compartida con amor, y porque descubrí que, al final, lo único que importa es con quién eliges sentarte a comer. Mi abuela suele bromear diciendo que su receta de albóndigas morirá con ella, que ni se nos ocurra pedirla. Y yo sonrío, porque en el fondo sé que el verdadero secreto no está en los ingredientes, sino en lo que siempre puso en cada plato: dignidad. Y esa, la dignidad, es una herencia que nunca se pierde. Si te ha gustado el video, puedes darle like y suscribirte para seguir viendo más historias.